misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Para iniciar, piensa en alguien que realmente no quieres verle aquí. Claro, todos queremos que todas las personas conozcan a Cristo, pero aquí no puede conocer a Cristo en otro sitio. Pues la verdad, por ser honesto, es que hay algunas personas que nos hacen sentir incómodos en este vecindario. Hay muchas personas que nos hacen sentir incómodos. Y para ti, ¿quién es esa persona? Piensa en esa persona por unos momentos. Había dos grupos de cristianos en la iglesia primitiva que no querían verse. Fueron los judíos y los no judíos. Desde los tiempos antes de Cristo, los dos grupos no se mezclaban mucho. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los no judíos adoraban a dioses falsos. Y Dios les había advertido con firmeza al pueblo de Israel que no se dejen tentar por esos dioses falsos. Además, Dios había establecido requisitos muy estrictos para el pueblo de Israel, requisitos para el culto en el templo. Y no podían esperar que los no judíos respetaran esos requisitos. Entonces los judíos fieles concluyeron, lo mejor será apartarnos de ellos. De hecho, no permitieron entrar al templo para los no judíos, bajo pena de muerte. Esta es una foto del templo, allá en la pantalla. Y ven el espacio marcado con estrellas rojas. Los no judíos pudieron estar hasta allá, pero no pudieron entrar detrás de aquel muro. Tuvieron que estar afuera. Y como dije, eso fue porque los no judíos no respetaron los requisitos para el culto, no podían respetarlos. Así que los judíos no quisieron que entraran y violaran la pureza de este templo santo. Eso es comprensible. Pero creció una cierta enemistad entre los dos grupos, judíos y no judíos. Y esa enemistad permaneció aún después de la venida de Cristo. Los dos grupos seguían odiándose desde los dos lados de aquel muro de enemistad. Los dos grupos creyeron en Cristo, judíos igual que no judíos, y el culto en el templo perdió su importancia. Cristo reemplazó el culto en el templo, pero los judíos siguieron creyéndose distintos y apartados de los no judíos, y los judíos les guardaban rencor. El problema fue que se habían olvidado de la otra enemistad. Había otra enemistad que fue mucho, mucho más grave que la enemistad entre judíos y no judíos. Vuelve a pensar en esa persona a quien realmente no quieres ver aquí. Quieres que esa persona conozca a Cristo, pero no puede conocerle en otro sitio. Puede que tú tengas motivos comprensibles para pensar así, pero cuestionemos la enemistad. ¿Tiene sentido? ¿Es apropiado sentir enemistad entre tú y otra persona? No olvidemos de la otra enemistad más grave. Existía otra enemistad entre los judíos y Dios. Así que no les fue permitido, a la mayoría de judíos, no les fue permitido
sino bajo ciertas circunstancias, no les fue permitido entrar al lugar santo del templo. Y lo puedes ver en esa foto. Se marca con flecha roja, el lugar santo. ¿Y por qué? ¿Por qué no les fue permitido entrar en ese lugar? Porque los judíos no pudieron cumplir todos los requisitos de Dios. No eran capaces. Fue por causa de su propio pecado que existía una hostilidad entre ellos y Dios, y no fueron permitidos entrar a aquel lugar donde estuvo Dios. Había una separación. En visto de eso, me pregunto, ¿tenía sentido la enemistad entre los judíos y no judíos si ya existía la enemistad entre Dios y los judíos? Pues ninguno de los dos grupos podían cumplir los requisitos de Dios. Ambos eran pecadores. Había una hostilidad entre Dios y ambos grupos. Ten presente que existía una hostilidad entre tú y Dios. Pues Dios tiene requisitos. Fuiste como un arrendatario que no puede pagar su cuenta. Y muchos eran las cuentas que no pagamos, pues Dios tiene tantos requisitos. Hay 10 mandamientos. Y los mandamientos dicen, haz esto, no hagas eso. Y es necesario vivir en obediencia a esos mandamientos. Pero nos llevaríamos meses nada más hablando sobre los mandamientos. Y aún así no terminaríamos de decir todo lo que se necesita hacer o no hacer. Sería mentira decir que hemos pagado nuestras cuentas. Pues no. Entonces, la enemistad fue como la enemistad que siente un arrendatario hacia el dueño. Ya que no puede pagar las cuentas, ve al dueño como exigente y opresivo. Y el dueño siente una enemistad hacia el arrendatario. ¿Por qué? Porque las cuentas no son opcionales. Hay que pagar y no está pagando. ¿Es cierto que esa persona a quien no quieres ver aquí, es cierto que ha desobedecido? ¿Es cierto que esa persona no ha vivido de una manera, digamos, cristiana? Puede que sí, pero ni lo has hecho tú. Nadie aquí ha vivido una vida perfecta según los 10 mandamientos. Como ya dijimos todos, desde nacimiento soy por naturaleza pecador. Entonces yo veo que no tiene mucho sentido la enemistad que sentimos hacia otro pecador. Es como dos encarcelados discutiéndose sobre quién es peor. No es importante. Es igual, la situación es igual, estamos en la misma barca. Hay hostilidad entre Dios. Bueno, existía enemistad entre Dios y todo pecador. Pero el texto dice algo. Dice que Cristo dio muerte a la enemistad. Y está hablando de esa enemistad muy grave entre Dios y el pecador. Y esto es para todos. Todos pueden maravillarse sobre este texto, sobre lo que dice. Dice, Cristo es nuestra paz. Reconcilió a ambos pueblos con Dios mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Entonces tú, esa persona a quien no quieres ver, y todas las personas de toda nación han sido reconciliados con Dios mediante la cruz.
Jesús se presentó como un sacrificio santo que puso a fin la enemistad entre Dios y pecador. Sí que no podíamos pagar las cuentas, pero Jesús las pagó a todas con su santa vida y muerte. Jesús fue el único que cumplió los requisitos y los cumplió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Es como si toda la humanidad estuviera allí ante Dios, cuenta en mano, sin la menor posibilidad de pagarla, y Jesús se interpuso y dijo: Padre, déjame ver eso, te lo dejo todo, pago todo. Pues Jesús vivió una vida santa, cumpliendo todos los mandamientos, toda la ley, y esa vida santa se la ofreció a Dios como un pago al morir en la cruz. Y así la cruz atravesó la enemistad y se cayó, yace muerto al pie de la cruz de Cristo. Ya no hay enemistad entre tú y Dios. A lo mejor tú lo sientes a veces, algo de rencor o enojo, lo sientes por tu parte, pero Dios por su parte queda satisfecho. Aceptó la santa vida de su Hijo, ofrecida en la cruz. Se pagaron las cuentas, se cumplieron los requisitos para siempre. Mediante la cruz, Cristo dio muerte a la enemistad. Entonces, ¿no le dio muerte a la enemistad entre tú y tu hermano? Cristo es nuestra paz. Es la paz entre nosotros y Dios. ¿No es la paz? ¿No es Él la paz entre tú y tu hermano también? Fíjate que a los judíos cristianos hoy en día les da igual si tú eres judío o no. Para los que creen en Jesús, ser judío o no judío ya no tiene mucha importancia. ¿Y por qué? Porque poco a poco los cristianos primitivos aprendieron el significado de la cruz. El texto dijo que Cristo ha hecho un solo pueblo de los dos, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Mira la pantalla. Aquel muro que separó a los devotos, los no judíos, separados de los judíos, aquel muro no valió nada después de la muerte de Cristo. Porque ya tuvieron mucho en común los judíos y los no judíos. ¿Verdad que sí? Jesús cumplió los requisitos para todos. Ofreció su vida como el sacrificio para todos. Y estableció la paz entre Dios y todos. Y como fue lógico, todos ya pudieron adorarle en un solo cuerpo, con una sola fe y voz. Y así nació la Santa Iglesia Cristiana. La iglesia era y es el cuerpo de personas que creen. La iglesia es toda persona que cree que Dios los ha perdonado. Creen que la enemistad ya no existe entre ellos y Dios. Y como es lógico, las diferencias humanas entre sí no son gran cosa. Por lo menos no son gran cosa en la Santa Iglesia Cristiana. Por eso decimos que la iglesia es para todos. El perdón es para todos. La paz es para todos. Cristo dio muerte a la enemistad para todos. Ahora bien, hazte cuenta de que un hombre viene el próximo domingo, un hombre viene inebriado. Dijimos hoy que la iglesia es para todos, es la iglesia para él, aquel hombre. Yo digo que tenemos unas responsabilidades. Si este va a ser un lugar para todos,
tiene que ser un lugar seguro para todos, incluso para nuestros niños. Y hay cosas que no queremos que vean los niños, y con razón. También este es un lugar para apartarse del pecado. Es un lugar para arrepentir del pecado. Eso es lo que hicimos al principio del servicio. Nos apartamos del pecado y recibimos el perdón. Eso es para todos. No es un lugar para aceptar o celebrar el pecado. Este lugar no es para eso. Entonces yo puedo imaginar unas situaciones en que sí, tendríamos que mostrarle la puerta a una persona. Pero no es verdad que deseamos que esa persona esté aquí con nosotros en la misma barca, de pies, recibiendo el perdón y la paz de Dios. Pues qué tragedia. Si esa persona no se arrepienta y no sabe nada del perdón, no sabe nada de la paz que tenemos en Cristo, eso es una tragedia. Hazte cuenta de que tú estás desesperado y tú no has pagado tus cuentas, jamás. Pero no sabes, no te enteraste que todas tus deudas se cancelaron. ¡Qué tragedia! Pues sigues con un peso y un miedo. ¿Qué me va a pasar? Y sigues odiando a aquella persona que canceló tus deudas. ¡Qué tragedia! Entonces, yo digo que tú sí estuviste en esa situación. De veras. Tú estuviste separado de Cristo, como dijo el texto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú no sabías. Y Dios te acercó mediante Cristo, quien ofreció su vida por ti en la cruz. Y por medio de una iglesia, quizás esta, Dios te dio de conocer a Cristo y te enteraste, por fin te enteraste de la paz que tienes en Él. ¿No deseamos que suceda lo mismo para todo el mundo? Sí, para todos. Lo más separado de Cristo que es una persona, lo más necesita este lugar. Y lo más apiadamos de esa persona. Con mayor razón digo, si una persona está muy alejada de Cristo, y es evidente en su ropa, su comportamiento, sus palabras, con mayor razón le estrechamos la mano. ¿Y cuánto deseamos que esas personas estén aquí, alabando al mismo Dios con una sola voz y fe? Creo que ya estamos de acuerdo. Sí, la iglesia es para todos. Amén.